2 años de la pandemia, la educación ha tenido que hacer cambios en su pensum y también en la forma de impartir las clases. Y hoy la periodista Maybol Saucedo nos trae un reportaje especial abordando este tema precisamente acá en nuestro país. Bienvenida, Maybol, ¿cómo estás? Gracias, Ana Lucía, y precisamente son muchos ámbitos los que han cambiado desde que comenzó la pandemia de COVID-19 en marzo de 2020. En este caso, recordemos que muchos de los estudiantes fueron únicamente parte de enero, febrero y unos días de marzo a estudiar de manera presencial. A todos les dijeron, vamos a tener que separarnos y las clases pues van a continuar después. Sin embargo, este después llegó, pero muchos meses, en algunos casos después, en la presencialidad años, y no solamente ha sido así en Guatemala, sino también a nivel mundial. ¿Y qué le presentamos hoy? Los graduandos en la pandemia. Muchas personas se han tenido que graduar de manera virtual, otros únicamente han llegado a su graduación de forma presencial el día que se están graduando. Las prácticas ya quedaron, al menos en 2020 y 2021, en el olvido para estas generaciones y precisamente la experiencia laboral es lo que ellos no habían tenido. Pero precisamente vamos a presentarles cuáles son los retos que tuvo el sector privado y también la postura del Ministerio de Educación relacionada a este cambio abrupto que se dio en la educación de nuestro país. Pasaron de la presencialidad a la virtualidad. ¿Cuál es el impacto que han tenido ellos también para poder incorporarse a la población económicamente activa del país? Para comenzar, para los graduandos, el seminario cambió porque se realiza una investigación. También hubo cambio en las prácticas. Las prácticas también se quedaron en lo que eran investigaciones y cómo se podrían aplicar diferentes modalidades. Por lo mismo de tener que estar encerrados en un momento dado, pues fuera de lo que es el convivir, pero siempre los alumnos tenían que y tienen que resguardar lo que es el protocolo del distanciamiento. ¿Qué fue lo más difícil para los centros educativos al adecuar las clases para que fueran en línea? Hubo que cambiar enfoques. Entonces, ese enfoque sí fue un reto. Y sin duda, los primeros meses del 2020 fue un reto de adaptabilidad, de ir cambiando. Eso fue el reto, ir adaptando. Según Brown, la educación ya cambió y se debe modernizar también el contenido que se imparte. Hacer algún tipo de cambios en los currículos establecidos. Pero como los centros educativos privados deben de cumplir con el currículum nacional base como contenido mínimo, se puede ir más allá. En 2020, año que comenzó la pandemia por COVID-19, no se realizaron pruebas a graduandos, pero en 2021 sí. Se realizaron en línea y fueron 26.910 estudiantes que aplicaron de forma voluntaria de más de 383.000 estudiantes inscritos en diversificado. El Ministerio de Educación ofreció una opción voluntaria, que los alumnos graduandos que quisieran optar a tomar el examen lo podían tomar en línea. Y así fue. Ahora, realmente no es representativo de lo que es la totalidad de los graduandos. Los resultados no fueron positivos, pero entonces estamos a la expectativa y a la espera qué es lo que va a decirnos el Ministerio de Educación para este año. De los casi 27.000 graduandos que realizaron la prueba diagnóstica, 4.812 obtuvieron nota satisfactoria en matemática y 8.625 en lectura, lo que reflejó el 17.9% y 32.05% respectivamente de los graduandos que obtuvieron nota satisfactoria. Y precisamente también conversamos con graduandos durante la pandemia. Una de ellas nos señalaba de que aún no tiene un trabajo formal, que también está en este proceso, mientras que
ha sido un tanto difícil con relación a que las clases fueron virtuales, había cierto acomodamiento y ahora ingresar a esta área laboral pues también ha sido difícil. Sin embargo, ha buscado otras alternativas para poder agenciarse de recursos económicos, porque recordemos de que hay estudios también que establecen que muchos de los graduandos al salir de la carrera de diversificado y que no comienzan la universidad tampoco realizan algún trabajo, y es ahí donde se convierten en los famosos ninis, que ni trabajan y tampoco estudian. Pero en este caso le vamos a presentar la historia de Dana. Cómo ha sido o cómo fue la virtualidad para ella y cómo se ha acoplado entonces a este mundo laboral. Dana tiene 18 años y en este 2021 se graduó de bachillerato. En este caso, ella también, cuando comenzó su estudio de diversificado en 2020, sí fue de manera presencial, pero como fue a nivel nacional de manera abrupta, se comenzaron entonces los cambios por la pandemia de COVID-19. ¿Cómo le afectó? ¿Cuál ha sido la vida de una estudiante de la presencialidad a la virtualidad y cuáles son las oportunidades que ha tenido en lo laboral? Esto y más se lo presentamos a continuación. Fue un gran cambio, ya que uno no se imagina que llegaría a pasar eso, porque ni siquiera pasa por tu mente, y cuando ocurre piensas que va a ser un par de días o que no va a ser algo importante. Y aquí estamos, me terminé graduando de bachillerato en computación en línea. Fue un gran paso, fue algo increíble y fue todo un reto, ya que uno no se alista para estas cosas, y a lo largo del proceso es que uno aprende y mira a todos los demás también luchar, no solo uno. Dana, al igual que sus compañeros, solo fue 2 meses a clases presenciales en el 2020 y concluyó su carrera de forma virtual. Recuerdo muy bien cuando nos lo dijeron y yo pensaba que nada más íbamos a tener un par de días sin clases. ¿Qué fue lo más difícil de graduarse en línea? Creo que lo más difícil fue que de vez en cuando no prestaba atención o a veces quería rendirme, ya que era un poco difícil para mí pensar que tenía que hacerlo y que nadie iba a estar a la par mía. Además que muchas veces no pude tener el contacto que uno usualmente tenía con sus compañeros, así que no se crearon los mismos vínculos que uno hace cuando está en presencial. ¿Hiciste prácticas? Sí, pero no prácticas como tal, ya que fue un trabajo de informe que a cada uno le dieron un tema diferente. ¿No llegaste a alguna empresa o algún lugar como para practicar lo que tú habías aprendido? No, no fue así. ¿Y sientes que eso te ha afectado para poder conseguir algún trabajo? Realmente no es algo que he pensado, pero tal vez sí, es algo que me ha afectado un poco. ¿Estás trabajando actualmente? No es un trabajo fijo con un salario fijo, pero sí estoy trabajando. Doy tutorías a una niña y también soy asistente personal. ¿Qué fue lo más difícil de la vida virtual? Realmente creo que lo que más me costó, primero que nada, fue la disciplina, ya que yo sola me tenía que levantar a conectarme y a veces se me olvidaba, a veces pensaba tal vez si no me conecto no se vayan a dar cuenta. Otra cosa que me costaba mucho era prestar 100% atención a las clases, ya que estando en mi zona de confort tendía a distraerme muy rápido o simplemente no dejaba de concentrarme. Dana señala que la vida educativa virtual también tiene sus ventajas. Realmente es algo que he pensado mucho, ya que estando virtual me he acostumbrado a varias cosas y estando presencial me he desacostumbrado a muchas otras. Además que está el riesgo que me dé COVID y cosas así. Y realmente uno se llega a acomodar a estar en la casa con tu familia y ese tipo de cosas. También conversamos con Astrid, es una jovencita que también se graduó de manera virtual en el ciclo escolar 2021. Ella es perito contador y nos señala cuál fue su travesía para encontrar un trabajo formal. Ella actualmente tiene casi 6 meses de laborar para una empresa formal, precisamente con todas sus prestaciones, pero ¿cuál fue el camino que ella recorrió y qué es lo que le recomienda a los jóvenes que están estudiando en esta era virtual? A continuación.
Astrid se graduó de perito contador el año pasado en la modalidad virtual y pasó la mayor parte de su carrera de esta forma. No hizo prácticas y a la hora de buscar un trabajo formal, la situación fue difícil, pero tras 2 meses lo encontró. Yo pasé aproximadamente 2 meses buscando trabajo. Lo hice vía virtual porque la mayoría de empresas ahora únicamente reciben hojas de vida por correo electrónico o por sus páginas. Ahora, la mayoría de empresas a las que yo apliqué me rechazaron pues al no tener experiencia. Como el año pasado yo me gradué y no tuve la oportunidad de realizar prácticas. ¿Cómo fue el cambio de clases virtuales a ejercer un trabajo de forma presencial? Pues sí, el primer mes yo lo sentí bastante pesado. Sentía como la presión ya de un trabajo real, de las responsabilidades reales. Pero pues sí, he ido pues tratando de hacerlo de la mejor manera. Pero sí se siente la diferencia de cuando uno está en virtual, ya que es un poco más relajado, estás en tu casa, cómodo, a estar ya en un trabajo fijo, un trabajo formal, con responsabilidades ya pues reales, ¿no? Astrid señala que en esos 2 meses que buscó trabajo aplicó en más de 50 empresas. Algunas me decían que no, porque por mi falta de experiencia, por ser recién graduada, pues no me recibían. Y pues la verdad sí me sentía un poco mal, ya que no me daban pues el chance de realmente empezar con mi experiencia, ¿verdad? Otros sí simplemente no me comentaban nada y ahí quedaba el proceso. Astrid recomienda esto a los jóvenes que están por graduarse y que buscarán un trabajo. Pues principalmente que se enfoquen bastante en aprender lo más posible a la hora de sus clases, porque al final se aprende básicamente en el trabajo. A la hora de que realmente estás en el lugar y estás viendo las cosas frente a ti y las tienes que hacer. Y pues echarle ganas. Además del entusiasmo y las ganas de trabajar, Astrid les recomienda a los recién graduados que traten de asesorarse de la forma de hacer su hoja de vida y de tratar de absorber y aplicar los conocimientos del estudio. Un estudio a nivel latinoamericano señala entonces que la calidad educativa en toda la región bajó más del 20%. Esto obviamente también incluye a Guatemala y precisamente conversamos con una profesional, una mujer que se encarga de investigar todos estos datos, ella pues en temas educativos, y precisamente nos señala de qué manera se podría recuperar y en cuánto tiempo se podría recuperar la calidad educativa, tomando en cuenta de que ya existía una brecha antes del inicio de la pandemia por COVID-19 en el territorio nacional. El área educativa también vivió crisis cuando llegó la pandemia por COVID-19, no solo a nivel país, sino mundial. Así lo señaló la analista en temas educativos, Gabriela de Búrbano. Los sistemas cambiaron de un momento a otro y no estábamos preparados en ningún país, y menos en América Latina, para enfrentar esta crisis de la manera en que se dio. Sin embargo, estas también hay que poner en la mesa que se ampliaron más las brechas que ya teníamos antes, la conectividad, la falta de acceso a la tecnología, y de alguna manera también nos enfrentó a la nueva formación docente. Tuvimos que cambiar una modalidad inmediata por la pandemia, ¿verdad? De un fin de semana al lunes ya no había clases, y esto nos llevó a replantear. Hubo respuestas en el país, respuestas en otros países de América Latina y del mundo, pero definitivamente esto afecta la calidad porque se tienen que tomar en cuenta muchos factores que en el momento era atender la emergencia. Entonces, ¿cómo y qué hacer para mejorar la calidad educativa actualmente? Hay un estudio muy interesante del Banco Mundial que se llama 2 años después, salvando una generación. Ya hubo un primer informe, pero en este segundo informe establece varios compromisos para que esto se pueda recuperar. Entre ellos yo quiero mencionar, por ejemplo, se habla de la escolaridad, que todos regresen, ¿verdad? Que todos se queden, que no se quede a nadie atrás. Nota que hay una disminución del regreso a clases porque fue una pandemia muy larga.
Y algo que preocupa también es que muchas veces los niños o jóvenes, especialmente los jóvenes, pudieron haber dejado de estudiar porque tuvieron que asumir situaciones de trabajo, ¿verdad? ¿Cómo recuperar y fortalecer a los estudiantes que no se fueron del sistema educativo? Desde antes de la pandemia hemos tenido dificultades de acceso a Internet, ¿verdad? Hay estudios donde marcan la brecha digital. No es ahorita por la pandemia, pero sí es importante saber que si esto se alarga más o si primero pues no pase otra cosa, pero tenemos que ver cómo disminuimos esas brechas para que especialmente los grupos vulnerables tengan acceso a recuperar esos aprendizajes. ¿En cuánto tiempo se podría encontrar una estabilidad en tema educativo para lograr su recuperación? 2 a 4 años. En periodos de recuperación, de retención, de replanteamiento y muchos diseños de nuevas formas. No podemos volver a la misma escuela de antes, ¿verdad? Es volver a la escuela, pero no la misma de antes. ¿Por qué? Porque la pandemia a todos nos cambió y se ha hablado que antes de la pandemia la pobreza de aprendizaje a nivel en América Latina era el 52%. Después de la pandemia fue de un 79%. La profesional destacó que lo más importante es que los estudiantes regresen y con ello reforzar sus conocimientos. Y precisamente para orientar a los graduandos y que estos conocimientos que hayan adquirido de manera virtual sean afianzados, llegamos con una reclutadora laboral. Ellos son quienes se encargan muchas veces de recibir información de ellos. La mayoría son de tipo virtual, únicamente llegan ya cuando tienen que realizar, por ejemplo, alguna entrevista o algunas pruebas. Y precisamente, ¿cuál es el proceso que los jóvenes deberían de hacer? Bueno, todas las personas, pero vamos a enfocarnos a los jóvenes recién graduados, tomando en cuenta de que muchas de estas orientaciones no se les dio o no se les ha dado en los conocimientos que se han brindado mediante la vía virtual. En este caso, ¿cómo funcionan las metodologías? ¿Qué es lo que se debe hacer y qué también se debe evitar? Precisamente esta información la tenemos a continuación. Coméntenos cuáles son los detalles que deben conocer los jóvenes a la hora de buscar un trabajo. El deseo de aprender, las ganas que se le notan a esa persona de querer trabajar, pero primero que nada, pues la buena actitud. ¿Cuáles son los documentos que toda persona con o sin experiencia debe presentar para postularse a una plaza laboral? Antecedentes penales, policíacos, su DPI, su currículum vitae, referencias personales, sus cartas de referencias laborales. Celia señaló que son alrededor de 40 jóvenes recién graduados los que han aplicado a las plazas que ofrece la reclutadora a la que ella representa. ¿Cuál es la labor que se realiza acá y qué es lo que vamos a ver en el ejemplo? Claro que sí, en este ejemplo vamos a ver cómo funciona nuestra plataforma para poder reclutar al personal. Entonces vamos a registrarnos, nos va a enviar un correo de verificación, vamos a confirmar el correo. Aquí mismo podemos encontrar, ¿verdad?, las plazas. Me lanza una serie de preguntas, que es un prefiltro, ¿verdad? Y aquí está el estado de la solicitud, que me indica que he solicitado este trabajo pues hace un segundo. ¿Qué pasa después de la postulación? Primero que nada, pues se valida el perfil, ¿verdad?, del puesto como tal. En base al perfil que se tiene, ya venimos y nosotros hacemos filtros de los candidatos que se postularon a tal plaza. Además de las verificaciones de los documentos, se realiza la entrevista a los candidatos y luego los reclutadores realizan otras pruebas. En el tema contable, por ejemplo, realizamos pruebas, porcentajes de depreciación y otros temas que se evalúan ahí para poder saber si la persona sí tiene conocimiento o cuáles son como sus fortalezas y cuáles son sus debilidades. Y también la prueba que hacemos de manejo de estrés. Por ejemplo, hay personas que son muy buenas pero no pueden equilibrar esa parte del manejo de estrés y ya luego se enferman y ya luego ya no quieren ir al trabajo, entonces también eso lo evaluamos y es necesario a veces realizar una prueba de polígrafo y las visitas domiciliares que siempre las realizamos. Parte entonces de las secciones y también de los procesos que se llevan a cabo para la contratación y sobre todo si usted tiene hijos o usted mismo es quien está buscando este empleo, tome en cuenta toda esta información. También es importante recordar que el Ministerio de Educación ha señalado de que estará próximo a emitir nuevas disposiciones de si se realizarán o no las prácticas, de cómo se realizarán entonces este tipo de situaciones, tomando en cuenta que ya nos encontramos sobre más de 2 años y 4
4 meses de que comenzó la pandemia por COVID-19. Así que le invitamos a que continúe acá en TN Todo Noticias con más información.